Hay silencios que pesan más que las palabras, silencios como el que llenaba aquella casa de madera vieja al amanecer, cuando el viento se colaba por las rendijas y movía las cortinas gastadas como si buscara a alguien que ya no estaba. Elías vivía ahí, solo. La casa era pequeña, tan pequeña que desde la puerta se podía ver todo. La mesa rústica, una silla coja, el catre junto a la pared y una repisa con lo justo. Afuera, un gallinero improvisado y un pedazo de tierra dura donde apenas crecía algo. No era miseria exagerada, era pobreza silenciosa, de la que no hace ruido, pero cansa. Sus padres habían muerto años atrás. No quedó herencia, ni ahorros ni palabras pendientes. Solo esa casa y la costumbre de trabajar sin quejarse. Elías era de esos hombres que no saben decir que no. Si un vecino necesitaba ayuda, él iba. Si hacía falta reparar una cerca, ahí estaba. Si alguien enfermaba, él cubría el turno. Trabajaba desde que salía el sol hasta que la luz se apagaba sola. Aún así, el dinero nunca alcanzaba. Nunca. Y entonces apareció ella. La vio por primera vez un domingo, en el pueblo grande. Llevaba un vestido claro, limpio, y caminaba como quien no está acostumbrada al polvo. Cuando sus miradas se cruzaron, algo pasó. No fue un flechazo ruidoso, fue más bien una quietud extraña, como si el tiempo se hubiera detenido un segundo de más. Desde ese día, Elías empezó a bajar al pueblo cada domingo. No hablaban mucho al principio, se miraban, sonreían, caminaban despacio. Ella se quejaba a veces de su casa, de un padre estricto, de una vida que sentía como una jaula dorada. Él escuchaba. No prometía lujos, solo compañía. Con el tiempo, se enamoraron. Y cuando él le propuso vivir juntos, no lo hizo con grandes discursos, solo dijo la verdad. No tengo mucho, pero lo que tengo es honesto. Ella aceptó. Quizá más por huir que por entender lo que eso significaba. La primera noche en la casa, ella miró alrededor sin decir nada. El silencio habló por ella. ¿Esto es todo?, preguntó al fin. Elías asintió despacio. Es lo que hay, pero puedo mejorar. Ella no respondió, solo suspiró. Los días pasaron. Luego semanas. Luego meses. El trabajo era duro. El dinero corto. Elías se esforzaba más. Ella, cada vez menos. Y algo empezó a romperse. Una tarde, sin discusión, sin gritos, ella metió sus cosas en un saco. Se paró frente a la puerta y dijo con voz fría: «Yo no nací para vivir así». Elías cayó de rodillas. «Dame tiempo, por favor». Ella no lo miró. Se fue. La puerta quedó abierta. El viento entró, y Elías entendió algo que no sabía poner en palabras. Había dolores que no se arreglan trabajando más. Esa noche, sentado solo en la oscuridad, por primera vez pensó en rendirse. Y todavía no sabía que justo ahí, cuando todo parecía perdido, algo estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente no trajo respuestas, solo trajo frío. Elías despertó en la misma casa. Pero todo se sentía distinto. La silla vacía parecía más grande, el silencio más pesado. Preparó café con lo poco que quedaba y lo tomó de pie, mirando un punto fijo en la pared, como si esperara que algo cambiara solo por observarlo. Salió al patio. Las gallinas lo miraron sin entender por qué ese día caminaba más lento. La tierra seguía ahí, seca, esperando semillas que él no tenía. Todo estaba igual, excepto él. Los vecinos se dieron cuenta rápido. Algunos se acercaron con palmadas en el hombro y frases que querían consolar, pero no sabían cómo. «Déjala ir», le dijo un hombre mayor, «no era para ti». Elías asentía, pero no escuchaba. Por dentro el pensamiento era otro. Si yo hubiera tenido más, si hubiera sido suficiente. Los días siguientes fueron confusos. Trabajaba por costumbre, no por ánimo. Comía poco, dormía mal. Por las noches la casa se llenaba de recuerdos. Una risa que ya no estaba, pasos que no volverían a sonar. Una tarde bajó al pueblo sin motivo claro. Entró a la tienda y tomó una botella. La sostuvo entre las manos más tiempo del necesario. Era pesada, prometía silencio. «No», dijo una voz detrás de él. Era Tomás, un vecino mayor, de espalda encorvada y mirada cansada. Un hombre que había vivido demasiado como para no reconocer el dolor ajeno. «Yo hice eso cuando mi mujer se fue», continuó, «y casi no vuelvo». Elías bajó la botella despacio. Sus manos temblaban. «¿Y qué hiciste?», preguntó en voz baja. Tomás respiró hondo. «Trabajé, me fui lejos, aprendí,
No fue fácil, pero seguí vivo. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó en el borde del catre, con la cabeza entre las manos. Lloró como no lo había hecho nunca, no por ella solamente, sino por el miedo de quedarse ahí, estancado, roto, esperando que algo cambiara sin moverse. Al amanecer tomó una decisión pequeña, casi invisible. Se puso la camisa más limpia que tenía, cerró la puerta de la casa y empezó a caminar. No sabía exactamente a dónde, solo sabía que no podía quedarse. El camino de tierra era largo, polvo en los zapatos, sol en la espalda, puertas que se abrían y se cerraban con un no amable o un no seco, hasta que vio una casa distinta, grande, blanca, silenciosa. Se detuvo frente a ella con el corazón golpeándole el pecho. Tocó la puerta despacio, como quien no quiere molestar, y sin saberlo, estaba a punto de dar el primer paso hacia una vida que todavía no podía imaginar. La puerta tardó en abrirse. Elías pensó que quizá no había nadie. Estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó pasos firmes del otro lado. Un hombre alto apareció en el umbral, sombrero bien puesto, rostro serio, mirada cansada pero atenta. No sonreía, pero tampoco intimidaba. Era la clase de hombre que había visto mucho y hablaba poco. «¿Qué buscas?», preguntó. Elías tragó saliva. Sentía la garganta seca. «Trabajo, señor. Cualquier cosa. Soy hombre de campo. Aprendo rápido». El hombre lo observó sin apurarse. Miró sus botas gastadas, sus manos ásperas, su postura recta a pesar del cansancio. «Aquí no regalamos nada», dijo al fin. «El trabajo es duro». «No me asusta», respondió Elías, casi sin pensarlo. Hubo un silencio breve. Luego el hombre asintió. «Sígueme». Caminaron hacia los corrales. El olor a tierra húmeda y a animales llenaba el aire. Un grupo de hombres trabajaba en silencio. Uno de ellos, más robusto, de piel curtida por el sol, levantó la vista. «Capataz», dijo el patrón. «Este muchacho quiere trabajar hoy». El capataz lo miró de arriba a abajo. «¿Tienes fuerza?». Elías dudó un segundo. «Tengo ganas». El capataz soltó una risa corta. «A veces eso alcanza». «Empieza con los caballos». El primer día fue una prueba. Fue una prueba. Fue una prueba. Con autestos, no solo del cuerpo, sino del alma. El sol caía sin piedad. Las manos se le abrieron. La espalda ardía. Cada movimiento le recordaba que había comido poco y dormido mal. A ratos, el recuerdo de la mujer que se fue le apretaba el pecho como un puño. Pero no se detuvo. No pidió descanso. No se quejó. No explicó nada. Al caer la tarde, el capataz se acercó y le dio una palmada fuerte en el hombro. «Aguantaste». El patrón apareció poco después. «Aquí pagamos por semana», le dijo. «O por mes si prefieres». Elías pensó unos segundos. Miró sus manos sucias, el suelo, el cielo que empezaba a oscurecer. «Si no le molesta, guárdeme el dinero», dijo. «Cuando lo necesite, se lo pido». El patrón lo miró sorprendido. Luego asintió. «Así se construye algo», murmuró. «Bien hecho». Esa noche, Elías se quedó sentado mirando las estrellas. No estaba feliz, pero algo había cambiado. Por primera vez desde que ella se fue, no se sentía perdido. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que alguien había visto ese pequeño paso. Y eso era suficiente. Por ahora, los días comenzaron a parecerse entre sí. Amanecer temprano, trabajo duro, silencio al final de la jornada. Elías no contaba las horas, contaba los días cumplidos sin rendirse. El cuerpo empezó a cambiar primero. Los brazos más firmes, la espalda más recta, las manos ya no sangraban, se endurecían. Pero el cambio más profundo no se veía. Algo dentro de él se estaba acomodando, como si el trabajo estuviera ordenando también los pensamientos. Por las noches, cuando el rancho se aquietaba, Elías se sentaba lejos del ruido. Miraba el cielo abierto y pensaba en su casa pequeña, en la puerta que quedó abierta aquella tarde. El recuerdo dolía menos, no porque hubiera olvidado, sino porque ya no mandaba. Un día, mientras arreglaban una cerca, un caballo se asustó. Todo pasó rápido. Un ruido seco, un movimiento brusco, una patada que lo lanzó al suelo. El golpe le sacó el aire. El mundo se volvió blanco por un instante. El capataz llegó corriendo. «Muchacho, ¿estás bien?». Elías asintió con dificultad. Le dolía todo, pero estaba vivo. Pasó varios días moviéndose lento, con el cuerpo resentido. Nadie lo apuró, nadie lo echó.
El patrón mandó decir que se tomara el tiempo necesario. Acostado en una litera del rancho, Elías pensó en lo fácil que habría sido rendirse, en cómo, meses atrás, una caída así lo habría terminado de quebrar. Pero ahora no. Ahora algo lo sostenía. Cuando volvió al trabajo, lo hizo con más cuidado. Aprendió a observar antes de actuar, a respetar los tiempos, a no confiarse. Cada error se volvía lección. Una tarde, el patrón se sentó a su lado mientras descansaban. «He estado guardando tu paga», dijo. «Ya es una buena cantidad». Elías bajó la mirada. «No sé qué hacer con ella». El hombre lo miró como quien decide decir algo importante. «Compra algo tuyo. No gastes por gastar. La tierra no se va, la tierra espera». Esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Elías durmió profundo. No soñó con el pasado. Soñó con algo simple, un pedazo de tierra, una casa firme, una vida tranquila. No lo sabía aún, pero estaba aprendiendo algo que nadie le había enseñado antes, que a veces, antes de recibir más, uno tiene que aprender a sostenerse. Cuando pasó un año completo, el patrón lo llamó a la oficina. Elías entró con respeto, quitándose el sombrero. El hombre sacó un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa. «Aquí está lo que guardé», dijo. «Todo». Elías lo tomó con ambas manos. El peso del dinero no era solo de monedas y billetes. Era el peso de cada día que no se rindió. Le temblaron los dedos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el patrón. Elías respiró hondo. «Voy a arreglar mi casa y a comprar un pedacito de tierra». El patrón sonrió apenas, satisfecho. Así se empieza una vida nueva. El regreso al pueblo fue distinto. Fue distinto. El camino de tierra era el mismo, pero sus pasos no. Ya no caminaba con la cabeza baja. No por orgullo, sino por paz. Cuando vio su casa pequeña, no sintió vergüenza. Sintió ganas de levantarla, de cuidarla, de darle dignidad. Compró láminas nuevas, madera firme, un colchón limpio. Los vecinos se acercaron al verlo trabajar. «Muchacho, no tienes que hacerlo solo», le dijo Tomás, el viejo vecino. Trabajaron juntos, rieron poco, pero trabajaron bien. La casa cambió. Seguía siendo humilde, pero ahora estaba viva. Después, Elías compró un pedazo de terreno al lado. No era grande, era suyo. «Gracias por hablarme aquel día», le dijo a Tomás. «Si no, quién sabe dónde estaría». El viejo bajó la mirada. «No quería que terminaras como yo», respondió. «Verte así me recuerda que aún hay tiempo». Elías lo abrazó como quien abraza a un padre. La vida empezó a tomar forma. Iba y venía del rancho. Sembraba, cuidaba gallinas nuevas, arreglaba cercas, compró una vaca. La perdió por enfermedad, compró otra. Aprendió que no todo sale bien, pero todo enseña. Con los años compró más tierra, un caballo, herramientas propias y algo más importante, tranquilidad. Un día, en un pueblo cercano, conoció a una mujer sencilla. No tenía vestidos finos ni sueños de huida. Tenía manos trabajadoras y una sonrisa honesta. Hablaron, se acompañaron, crecieron juntos, formaron un hogar, tuvieron un hijo. La casa se llenó de risas y pasos pequeños. Elías entendió entonces que no había perdido todo cuando ella se fue. Había ganado tiempo para convertirse en quien debía ser. Y todavía no sabía que el pasado estaba a punto de cruzarse otra vez con su presente. El tiempo pasó sin hacer ruido, años de trabajo constante, de decisiones sencillas, de días que no parecían importantes, pero que construían algo firme. Elías ya no contaba lo que había perdido, contaba lo que tenía: su casa, su tierra, su familia, su paz. Una tarde regresaba del rancho montado en su caballo. El sol caía lento y el polvo del camino se levantaba suave bajo los cascos. Al entrar al pueblo, notó algo distinto. Miradas que se cruzaban, murmullos que se apagaban cuando pasaba. No le dio importancia. Fue en la esquina de la plaza donde la vio. Estaba de pie, inmóvil, como si no supiera si avanzar o esconderse. Su vestido ya no era claro ni elegante. Su postura era más rígida, más cansada. El tiempo también había pasado por ella. Elías la reconoció al instante. No sintió rabia, no sintió orgullo, sintió algo parecido a un recuerdo lejano que ya no duele. Ella lo vio venir montado, erguido, sereno. Bajó la mirada, no dijo nada, no se acercó.
El momento duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el pasado se acomodara en su lugar. Los vecinos no fueron tan silenciosos. Ahora sí quiere volver, susurró alguien. Cuando era pobre, no lo quiso, dijo otro. Ella se dio la vuelta y se fue rápido, como quien huye de algo que no puede enfrentar. Elías siguió su camino, ni siquiera se detuvo. Más tarde, un vecino se lo contó con cuidado, como si temiera abrir una herida. ¿Te dolió verla?, preguntó Tomás. Elías negó despacio. No, ya no. Miró su casa desde lejos, la luz encendida, la risa de su hijo escapándose por la ventana, la voz de su esposa llamándolo para cenar. Cada quien toma sus decisiones, dijo al fin. La mía fue seguir adelante. Tomás sonrió orgulloso. Eso es crecer, hijo. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su casa, Elías pensó en lo extraño que era todo. Años atrás había rogado de rodillas para que alguien se quedara. Hoy no necesitaba que nadie volviera. Sin saberlo, había aprendido una lección silenciosa. Hay puertas que se cierran para proteger lo que vendrá después. La vida no cambió de un día para otro después de aquel encuentro. Y eso fue lo más valioso. Elías siguió levantándose temprano, ensillando su caballo, trabajando la tierra. Su esposa cuidaba el huerto y el pequeño corría entre las gallinas, aprendiendo el mundo a pasos torpes. No había lujos, pero había orden. No había excesos, pero había paz. Con el tiempo, Elías empezó a ayudar a otros como alguna vez lo ayudaron a él. Un joven sin experiencia llegó al rancho pidiendo trabajo. Elías habló por él. Otro hombre perdió su cosecha y necesitó herramientas prestadas. Elías abrió su galpón sin preguntar demasiado. No lo hacía para devolver favores. Lo hacía porque recordaba. Cada tarde, al sentarse frente a su casa, miraba el terreno que había comprado primero. Aquel pedazo de tierra que parecía insignificante, pero que fue el inicio de todo. Lo cuidaba con respeto, como si supiera que ahí comenzó algo más grande que él mismo. Una noche, mientras arreglaba una cerca, su hijo se le acercó. «Papá, ¿esta tierra es nuestra?», preguntó con la inocencia de quien empieza a entender pertenencia. Elías se agachó a su altura. «Sí, hijo, y no porque sea grande, sino porque la cuidamos». El niño asintió como si hubiera entendido más de lo que parecía. El patrón del rancho, ya mayor, lo llamó un día. «Muchacho», le dijo, «he visto cómo trabajas, cómo vives. Cuando yo ya no esté, este lugar va a necesitar a alguien como tú». Elías no respondió enseguida. Bajó la mirada con respeto. «Gracias, patrón, pero todo lo que soy lo aprendí trabajando aquí». El hombre sonrió. Había orgullo en sus ojos. Esa noche, mientras el viento recorría los campos y la casa dormía, Elías pensó en lo lejos que había llegado sin darse cuenta. No hubo milagros ruidosos, no hubo golpes de suerte, solo pasos pequeños, dados uno tras otro, sostenidos por algo que nunca supo nombrar, pero que siempre estuvo ahí. Y aunque no lo sabía aún, lo mejor de su historia no estaba en lo que había logrado, sino en lo que estaba por dejar. Los años siguieron su curso con la misma calma con la que crece un árbol bien plantado. Elías envejecía despacio, no en el cuerpo, sino en la mirada. Una mirada más paciente, más amplia, como la de quien ya no vive con prisa. Su hijo creció viendo a su padre trabajar sin alzar la voz, cumplir sin prometer de más, ayudar sin anunciarlo. Aprendió a ensillar un caballo antes que a escribir su nombre y a respetar la tierra antes que a desear lo ajeno. Una tarde, mientras caminaban juntos por el lindero del terreno, el muchacho preguntó: «Papá, ¿por qué trabajas tanto si ya tenemos lo suficiente?». Elías se detuvo. Miró el campo, el cielo abierto, la casa firme a lo lejos. «Porque no todo lo que se cuida es para uno», respondió. «Hay cosas que se cuidan para que duren». El hijo no dijo nada, pero guardó esas palabras como se guardan las semillas. En el pueblo, la gente empezó a buscar a Elías, no solo por trabajo, sino por consejo. Cuando alguien perdía el rumbo, pasaba por su casa. Cuando había una decisión difícil, se sentaban con él bajo la sombra del árbol grande. Elías escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía sin juzgar. «Siga caminando», decía. «No se quede donde duele». Nunca contaba su historia completa. No hacía falta. Su vida hablaba por él. A veces, en las noches tranquilas, Elías pensaba en aquel día en que se quedó solo, con la puerta abierta y el corazón roto. No lo hacía con tristeza,
sino con una especie de gratitud silenciosa. Había cosas que si no se rompen, nunca se reconstruyen mejor. Miraba a su esposa dormir, a su hijo respirando tranquilo, y entendía que la verdadera riqueza no estaba en la tierra ni en los animales, sino en haber aprendido a vivir sin rencor. Y aunque el mundo no lo supiera, en esa casa sencilla se estaba formando algo que duraría más que él. Una mañana, mientras Elías acomodaba unas herramientas, llegó Tomás caminando despacio. Los años lo habían encorvado más, pero su mirada seguía siendo clara. «La vi otra vez», dijo sin rodeos. Elías supo de quién hablaba sin preguntar. Tomás se sentó en la banca de madera frente a la casa. «Está enferma», continuó. Y sola. Elías apoyó las manos sobre la mesa. Cerró los ojos un segundo, no para huir del recuerdo, sino para acomodarlo en su lugar. «Espero que encuentre ayuda», dijo al fin. De verdad, no había dureza en su voz. Tampoco nostalgia. Solo un deseo sincero de que nadie cargara más de lo que podía. Tomás lo observó con atención. «Antes, esto te habría destrozado». Elías asintió. «Antes sí». Se quedaron en silencio un momento. El viento movía las hojas del árbol grande. Desde adentro se escuchó la risa de su hijo. «¿Sabes qué aprendí?», dijo Elías sin mirar a Tomás. «Que hay dolores que no se superan peleando, se superan viviendo». Tomás sonrió con los ojos humedecidos. «Te hiciste hombre, muchacho». Esa tarde, Elías caminó solo por el terreno. Tocó la tierra con la mano. Recordó el día en que compró el primer pedazo, pequeño y polvoriento. Recordó la noche en que pensó rendirse. Recordó la botella que no abrió, la puerta que tocó, la puerta que no se cerró. Entendió algo con claridad. Si aquella mujer no se hubiera ido, quizá él nunca habría aprendido a sostenerse, a decidir, a crecer. No le deseó volver. No le deseó castigo, le deseó paz. Y en ese gesto silencioso, terminó de cerrar una herida que llevaba años cicatrizando. Elías envejeció sin darse cuenta. No porque el tiempo pasara rápido, sino porque la vida dejó de doler. Sus manos seguían firmes, aunque más lentas. Su paso era tranquilo. Ya no corría detrás de nada. La casa seguía siendo sencilla. La tierra, bien cuidada. El árbol grande daba sombra como siempre. Su hijo creció. Y un día se fue a formar su propia vida, llevando consigo las mismas enseñanzas que no estaban escritas en ningún libro. Trabajar sin ruido, decidir con calma, no huir cuando duele. Algunas tardes, Elías se sentaba solo frente a la casa y miraba el camino de tierra, no esperando a nadie, solo agradeciendo. Pensaba en aquel día en que quedó de rodillas, suplicando que no lo abandonaran. Pensaba en lo poco que tenía entonces y en todo lo que había construido después. Y entendía, por fin, que la vida no le había quitado, le había despejado el camino. Nunca volvió a ser rico en palabras grandes, nunca buscó reconocimiento, nunca habló mal de quien se fue. Pero dejó algo más fuerte que cualquier discurso, ejemplo. Los vecinos decían que en esa casa siempre se respiraba calma, que algo ahí hacía bien. Nadie sabía explicar por qué. Elías tampoco lo intentaba. Una mañana, antes de empezar el día, se detuvo un momento. Miró el cielo claro y murmuró, casi sin voz: «Gracias por no soltarme cuando yo no sabía sostenerme». Y siguió, porque había aprendido la lección más grande de todas. Hay personas que se van cuando no tienes nada, pero hay caminos que se abren justo después. Y esos caminos, si los caminas con paciencia, te llevan a tener más de lo que alguna vez soñaste. No en cosas, en vida.